Bienvenidos a Desenterrados, el podcast de cine de horror donde semana a semana yo, Damien Third, mi colega Ronnie Five, los guiaremos por los rincones más aterradores, blasfemos y menos transitados, donde se encuentra el terror absoluto y el horror cósmico sin fin. Empezamos. Okay, cool. Totally Killer. Damien Thorne, ¿cómo estás? Estoy buscando cómo era el nombre de la directora de esto y ya lo encontré. Nachachka. Nahnatchka Khan. Nachachka. No, Nahnatchka Khan. Nachachka. No, vamos a ser respetuosos con las etnias de los directores, ¿verdad? Nahnatchka Khan. No creo que le enoje. Chaka Khan. He visto Chaka Mat. casi todo lo que ha hecho ella y no creo que le enoje. Bueno, pero de todas maneras no me gusta caer en clichés como decir Shyamalan y esas cosas. Solo una persona inmadura diría Shyamalan. Tú siempre dices eso. Ya pasó el 2010. En 2010 llamó quiere esos chistes de vuelta. Hablando de volver en el tiempo. Ok. ¿Cuál es tu película favorita de viajes en el tiempo? Mi película favorita de viajes en el tiempo. Ahí me agarraste en curva. ¿Fue una curva cuántica? Película favorita de viajes en el tiempo. Vamos a tener que volver a eso. Voy a estar pensando. Ok, por ejemplo, para mis 31 días de Halloween estaba viendo Donnie Darko. Donnie Darko, pero esos son viajes. Actually, son viajes cuánticos, no viajes temporales. Ok. ¿Qué te parece el efecto mariposa? El efecto mariposa me gustó mucho cuando la vi originalmente. Ok. Porque creo que la vi en el momento correcto. Y probablemente me hubiera gustado en misma intensidad Total Killer o Dulces y Sangrientos 16. Ok. Si la hubiera visto, si mi edad fuera la que tenía cuando vi el efecto mariposa, ¿me entiendes, verdad? Claro, si estarías en esa madurez cinematográfica Claro. de cuando viste el efecto mariposa. No, en general creo, porque recuerdo además que una de las películas en las que más lloré al final son el efecto mariposa, la original. Especialmente cuando está ahí Anton Kutcher, ¿no? Sí, es Ashton Kutcher. Bueno, Ashton Kutcher de antes. Bueno, Ashton Kutcher está ahí ignorando a la persona que ama porque sabe que no le conviene estar con ella y empieza a sonar la canción de Oasis, Stop Crying Your Heart Out. Este no está diseñado para perturbar algunas mentes adolescentes, eso. Bueno, ese es mi punto. Realmente puedes crear una historia y tomarla en serio tan dramáticamente como el efecto mariposa si le metes viajes en el tiempo. En ese tiempo se podía, toma en cuenta todas las bandas que eran populares en ese tiempo como Oasis. Claro, pero me refiero a solamente la noción de viajes en el tiempo ya es una noción para no tomar la película en serio. Sí, no, diría yo. ¿Ok? Como alguien bastante nostálgico y constantemente se pregunta qué hubiera hecho en vez de esto y qué pasaría así. Énfasis en nostálgico. Ajá, creo que funcionan para mí. Por ejemplo, otro día estaba viendo Synchronic Ok, sí he escuchado sobre Synchronic, pero no la he visto. de Morston y Moorhead o algo así. Son esos dos directores que hicieron The Endless y Retribution. Ok, Están muy interesados en el horror cósmico, definitivamente. Y en Synchronic hay el motor de la trama es una droga llamada Synchronic que te hace desfasar en el tiempo y aparecer en, qué sé yo, en la edad de piedra o con los dinosaurios. ok, Y la cosa es que los protagonistas son Anthony Mackie y un desconocido. Son paramédicos y empiezan a descubrir extrañas escenas del crimen, como una casa de drogadictos donde un dueño ha sido apuñalado con una espada de la época de la colonia. ok. Y entonces se pierde la hija de uno de ellos y el otro como es el personaje equivalente a Nicolas Cage en Vidas al Límite. O sea, ok. el paramédico existencialista, adicto, Ahí que está el límite. que está al límite, entonces decide ir a buscarla al precio de morir quizá en el intento. Ok. Es una buena idea ejecutada con un nivel mediano de eficiencia. Tiene muy buenas visuales, pero me parece que los personajes son muy... Quizás los actores son lo más deficiente. Anthony Mackie es Anthony Mackie. Es el mejor actor del lugar, lo hace súper bien, y los demás están ahí como si estuvieran todos muy drogados y nadie reacciona a lo que deberían de la forma en que deberían, como la desaparición de la hija, etc. Ok. Nunca hay urgencia en la película.
No sense of urgency. Sí, nunca hay urgencia en la película y hace eso que se ponga aburrido a pesar que no es una película muy larga y tiene buenas visuales, incluyendo una parte donde Anthony Mackie se pierde en el tiempo justo en la época de la esclavitud, así que empiezan a perseguirlo por la calle. Speaking of bad timing. Sí, exactamente, ¿no? Está bien, me parece que está muy cargada también, porque me parece que quieren hablar sobre las adicciones, me quieren hablar sobre el racismo y sobre un montón de cosas y nunca logran realmente enfocarse en algo. Okay. No las recomendaría, la verdad. Es muy difícil recomendar, a menos que te gusten mucho las otras películas de estos Benson y Moorheads. Creo que son Benson y Moorheads. Pero está categorizado como hard sci-fi. No es hard sci-fi definitivamente. El elemento de viaje en el tiempo ni siquiera juega parte de la trama hasta como de la mitad en adelante. Estaría más como sci-fi acción de ciencia ficción. Tienen elementos de horror incluso, porque ellos dos originalmente son directores de terror. Okay. Pero me parece que es como un drama, thriller muy lento. Entonces, ¿qué te parece si a tu historia de viajes en el tiempo le metes un slasher? Eso suena bastante interesante y eso es lo que me vendió la idea de ver Totally Killer. Antes de entrar a la trama, Totally Killer, dirigido por Nahnatchka Khan, protagonizado por Kiernan Shipka, más conocida como Sabrina o The Chilling Adventures of Sabrina. Sí, esa nueva Sabrina, New Sabrina. ¿Te gustó o viste Sabrina? Vi la primera temporada. Okay. Me gustó el nivel de oscuridad con que estaban trabajando, no estaban jodiendo. No, en serio, de hecho es todo o nada. Y me agradó el factor muy liberal del satanismo introducido como elemento principal. Así es, como debe ser. Pero el elemento adolescente, romance, etcétera, me perdió eventualmente y nunca regresé a ello, a pesar de que me han recomendado varias veces que debo dar una oportunidad. Bueno, está dentro de la corriente de Riverdale y esos dramas de la CW, ¿no es cierto? Como The Vampire Diaries o... Sí. Tal vez... un poco más oscuro, o sea. Totalmente. Definitivamente vería The Chilling, las tenebrosas aventuras de Sabrina en vez de ver Wednesday. Tú sabes, sí, Wednesday. No vería Wednesday ni en joda. Ok, pero ¿qué tal si te dijera que hay mucho horror cósmico al final de Chilling Adventures of Sabrina? Entonces ya me estás convenciendo más todavía. Creo que lo mencionaste en el episodio del horror religioso. Creo que sí. Bueno, hice un chiste al respecto. Pero... Sí, pero lo recuerdo para que veas que estoy atento. De todas formas, Kiernan Shipka es muy... Digamos, estamos muy atentos, por lo menos yo, porque me gusta mucho The Chilling Adventures of Sabrina. No, yo a pesar de que no vi mucho, me agrada bastante, de hecho, ella como actriz y como persona parece ser divertida igual. Algo que sin duda alguna logra y que Jenna Malone, Fisher, no, Jenna Ortega no logra para mí. O me parece, no se puede que esté equivocado. Si Jenna Ortega está escuchando esto, quiero que sepa que yo me deslindo de este comentario. A mí me parece que está intentando demasiado. Ok, bueno, sí, pero está trying too hard definitivamente, ¿no? Es como esa cosa que pasa de ser tan mala que es buena y llega a ser mala de nuevo. Ok. Tal vez sufre de sobreexposición, ¿te parece? Sí, además cuando ves a Kiernan Shipka por ahí, no la ves vestida de Sabrina, ni rubia, ni nada. O sea, separa el personaje de su persona artística y eso está bien, digamos. En cambio, Jenna Ortega es Wednesday, nomás mírala en cualquier entrevista post-Wednesday y es Wednesday, ni siquiera se vestía así antes, creo. Ok, creo que vi solamente un TikTok de Kiernan Shipka porque tiene una cuenta en TikTok, pero publica muy poco, en realidad. Como dices tú, es muy reservada y por eso es que Bloody Disgusting nombró Totally Killer como la película que estamos atentos, así como que estamos esperando que salga esto. ¿Y salió en qué fecha? ¿El 7 de octubre? Es reciencito, no mejor te digo. Pues no dice. Okay. Pero sí, 6 de octubre. 6 de octubre, sí, estaba pensando en 6 de octubre porque fue un estreno o una película que se hizo exclusivamente para... Es para Hulu. Hulu, ¿no es cierto? No, es Prime. ¿Es Amazon Prime? Amazon Prime, sí. Perfecto. Amazon Prime. Ok,
De todas formas, estábamos esperando el lanzamiento de Totally Killer porque como concepto se vendió solita la película. ¿De qué se trata? Ok, en Sangrientos 16, o Dulces y Sangrientos 16, como quieras llamarle. Totally Killer. Totally Killer. No sé si entiendo del todo el título en inglés, es como una expresión como super cool. Sí, es como decir super cool o tal vez decir como totally awesome, totally badass. Ya, sí, más o menos por ahí jalaba entonces. Ok, después de que su madre es asesinada en Halloween, spoiler alert, una adolescente rebelde viaja en el tiempo hasta 1987, Así es. donde debe detener al joven aspirante a asesino y volver a la línea temporal que le corresponde antes de quedar atrapada en el pasado para siempre. Es un poco de tu película de slasher favorita. Inserte aquí Scream, Halloween, Friday the 13th. Yo diría que es un Scream para la generación Z. Bueno, me agrada que la película no se tome en serio. Entonces no sigue las reglas de Scream ni tampoco sigue las reglas de los slashers, ¿no te parece? Hay algo que definitivamente puedo destacar al respecto es que, y eso te lo he mencionado antes, hay un género bastante mal entendido o mal comprendido, que es la comedia de horror. Así es. Porque es muy fácil que perdas el balance entre comedia y horror. Así es. Pregúntenle a Sam Raimi. Pero en realidad lo logra bastante bien. Sam Raimi es el padre de la comedia de horror. Por eso dije. Si quieres comedia de horror, ve a Sam Raimi. Claro. Y, por ejemplo, hablando de horror para la generación Z, directo a streaming con una... ¿Cómo se llama? Con una carismática protagonista femenina rubia. Uh-huh. Te nombro The Babysitter, por ejemplo. Oh, cierto, con Jenna Ortega. Ajá, Broadway, te digo que está en todas partes. Así como, mírenme, soy malosa, mírenme, ya no me miren. Totally badass. Ajá. Que The Babysitter justamente se vende como una comedia de horror. Cierto. Pero comete el error fatal que puedes cometer al hacer ese género, que es mezclar el horror con la comedia, o sea, hacer que el horror sea parte de la comedia. Okay. Porque yo creo que la comedia debería venir de los personajes. Cierto. ¿Entiendes? No debería venir de que el protagonista o el slasher agarró y se tropezó en un guineo y se cayó en una pila de caca. Ok, una banana. Sí. En el momento en que estás burlándote de él, ya pasaste a satirizarlo y ya no sos una comedia de horror. Ok, sí, entiendo. Es como, por ejemplo, Scary Movie es una comedia. Es una comedia, exacto, es una comedia. No, la premisa no es asustarte. Es hacerte reír. Es hacerte reír. No importa que sacrifiquemos de la historia para hacerte reír. Exacto, no importa que sacrifiquen de la historia o de la dignidad de los personajes o de la historia en sí. Correcto. En cambio, la comedia de horror, digamos que es un poquito más situacional, es decir, que la historia te lleva a situaciones. El mejor ejemplo de comedia de horror, y vos te va a encantar ese ejemplo, es Shaun of the Dead. Sí, pues estaba pensando en Shaun of the Dead. En Shaun of the Dead, en ningún momento, bueno, los zombies están en situaciones graciosas, pero no se los desestima a tal punto que dejan de ser una amenaza o de proporcionar horror a la película. Siguen siendo hombres come carne, sin pensamiento, digamos. ¿No? Bueno, es que también había como una subtrama, bueno, no una subtrama, sino como una intención de no vendértelo como una película de zombies, sino vendértelo como una especie de fiesta zombies, Zombie Party era el título original. El título en español era Zombies Party. Zombies Party, y también el cómic se llama Zombies Party, y con ese título no te lo puedes tomar en serio. Yo creo que Shaun of the Dead es en parte una comedia de horror, pero también es una excelente película. Es un rom-com además. Es un rom-com, tiene elementos de comedia situacional. ¿Sabes en qué estaba pensando también? No sé si te gusta esta película o si la has visto incluso, Idle Hands. Claro, Idle Hands, eso es un clásico. Por ejemplo, en esa película, a pesar de que hay una escena en la que, y según menciona The Offspring en este podcast. Porque sale The Offspring, Porque salen The Offspring tocando en la fiesta de Halloween del clímax de la película. Uh-huh. Y Derek le arrancan su cabellera en la manito satánica. Sí, Dexter. Dexter, ¿eh? ¿No es sí, Derek? No, Dexter. Bueno, Dexter.
Bueno, hay muchas escenas memorables, tiene muy buenos chistes. Ajá, y si te fijas, de todas maneras, el elemento del horror. mal, etcétera, en ningún momento es una burla ni del diablo, pues para no morir en la filmación, supongo. No, exacto. Pero bueno, y eso es algo que aprecio de Totally Killer, porque no Totally Killer. A eso yo pondría en el mismo estante Shaun of the Dead y Idle Hands y también Totally Killer. Sí, quizá en menor medida, y quizá, y esto tiene que ver más con lo que te decía originalmente, quizá tenga más que ver con el tipo de humor que tiene ahora la comedia. Sí, eso es muy, 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 muy amplio, ¿no? Hay un rango que... Hay referencias a Twitter o celebridades a Tesla, actuales. celebridades actuales. Claro. Pero también han metido... Me parece que están, te puedo decir, metidos de forma orgánica. Porque hay otras referencias más antiguas, como Volver al Futuro, por ejemplo. Correcto. Que es algo que inevitablemente vas a tener que mencionar si estás haciendo una película que tenga... De hecho, eso viaje está en el trailer de Totally Killer. Porque creo que... ¿Cómo se llama la protagonista? No la actriz, sino el personaje. Se llama Jamie. Jamie. Qué coincidencia. Jamie está tratando de explicar su situación cuando viaja al pasado y les pregunta a todos si vieron Back to the Future. Si vieron Volver al Futuro, entonces tratas de explicarles que estás en una situación similar. Pero al mismo tiempo está el factor de cómo no te tomas en serio esta parte de la película, pero al mismo tiempo respetas las reglas de las películas de terror. Y aparte me gusta mucho el humor negro que tiene Nahnatchka Khan. Ella hizo una serie que se llama The Bitch on Apartment 23, que yo la veía religiosamente esa serie hasta que la cancelaron. Ya. Tiene momentos muy, muy graciosos, tiene momentos que son muy enternecedores y logras juntar esa dosis de humor negro al mismo tiempo haciéndolo sincero, ¿no? Es decir, no es un tipo de humor sarcástico ni tampoco muy complicado. No es, por ejemplo, lo que hicieron en la terriblemente patética serie de Velma. No tiene absolutamente... Claro, porque claro. ese humor es justamente hace lo que te digo. Okay. ¿No? Hace referencia a... Pero estamos en una película de terror, ¿no? Pero algo así como que... Pero no puede pasarme nada porque soy la protagonista. Okay. Y luego hay como 3 formatos de chiste. Uno en el que alguien dice que no va a pasar algo y pasa inmediatamente. Ya. 2, un chiste que es un antichiste, que es como que haciéndose la burla o tratando de tratar mal a la gente que le gustaría ese chiste. Okay. Entonces es bastante ofensivo en el sentido del humor porque hay un montón de chistes, ninguno aterriza. Okay. Eso lo siguen haciendo. Es una cosa... Solamente vi un episodio y vi extensamente muchos análisis sobre los episodios. Es algo fascinante. Porque me gusta el cringe. Sí, eso es cringe watching. Con la distancia suficiente. Y bueno, como te digo, eso más que nada tiene que ver quizá con preferencias personales. Y hay otra cosa que, bueno, ya vamos a resumir brevemente la trama, ¿no? Okay. Como lo que decía. Existe el asesino, ¿cómo se llama el asesino? The Sweet 16. The Sweet 16 Killer, Yeah. que es una máscara que parece Max Headroom, pero tiene toques de Billy Idol. Sí. Y eso lo hace más creepy. Sí, está buena la máscara. Sí, y quiero una. Es una buena máscara, es un buen diseño del asesino sin ser demasiado elaborado y sin tratar a la fuerza de que se convierta en algo icónico. Ok, o ser muy obvio, digamos. Es icónico dentro del mundo de ellos y ya. Así Hay es. algunos elementos de Scream, como decía, porque ahí está el factor, no se sabe la identidad del asesino. Correcto. Y hay algunos elementos también de, ¿cómo te digo? Es una coming of age movie, en cierta forma. Sí, tiene elementos de teen comedy o comedia de adolescentes. Claro, tienes las chicas populares, las clicas diferentes, el bullying, la separación. Como Mean Girls, Scream, Back to the Future. Y lo interesante, sí, y una vez más hay que comentar el protagonismo de Kiernan. Creo que ya solita carga la película. Sí, porque con otra persona que no pudiera mantener la dignidad como ella, con algunas líneas que están por ahí un poco, no hubiera funcionado quizá.
De hecho, no lo hubiera visto si no hubiera sido por Kiernan Shipka. Sí, hubiera sido un hard sell definitivamente. A mí me convenció eso porque me cae bien, como te digo, aunque no sea precisamente fanático de ella. Yo no soy un fanático, pero sí puedo apreciar que realmente se está tomando en serio su trabajo y ella te va a vender la película por más que tenga viajes en el tiempo o haya un slasher o un asesino suelto. Y además, como dije, me gusta que estén proponiendo comedias de horror. No tal vez son del agrado de todos, porque hay personas que salen de películas como Sweeney Todd pensando que van a ver a un barbero asesino y no un barbero cantante. Yo era uno de ellos hasta la mitad de la película, por lo menos. Sí, fue muy gracioso cuando vimos Sweeney Todd y la mitad de la sala del cine se fue porque comenzaron a cantar. Entonces, creo que es una propuesta que me permite apreciar un poco más la comedia de horror, como por ejemplo, a nadie le pareció muy gracioso Brain Dead o Dead Alive, a pesar de que tiene momentos muy graciosos. Muertos de miedo. De Peter Jackson. De hecho, te mentí, Ronald. Dime. Kiernan Shipka hizo que me interesa en la película. Vi un par de comentarios por ahí y dije, ok, creo que debería. Y luego dije, nah. Y finalmente, lo que me vendió la película es esta imagen que te voy a mostrar aquí. Ok, vamos a poner una descripción de la imagen. Que es el asesino caminando como en una pared o algo. Como en Tenet. Como en Tenet, exacto, desafiando la gravedad. O en Inception. Y alguien aterrado siendo atacado. Y dije, wow, va a haber una escena donde el asesino camina por la pared vendida. Y sí hay y no hay, pero bueno, eso era. Es un buen clímax después de todo. Bueno, a nivel, digamos, de diseño de producción, está muy bien hecho. Así está bien, y no han exagerado tampoco. Y no han exagerado ni tampoco se han ido por lo fácil. Ni tampoco pusieron, ¿cómo se llama? Cameo o alguna música de los 80 para indicar que están en los 80. O traer a un actor legado que haya estado en una película de horror, o me equivoco. No hay nadie. No hay nadie. La única otra persona conocida ahí es el homónimo hollywoodense de Randall Park. Randall Park es mi ídolo porque él estuvo en otra cosa que escribió Nahnatchka Khan, que Always también Be My Maybe. Always Be My Maybe. Esa película es muy graciosa. ¿Eso es donde sale Keanu Reeves? Y sí, sale Keanu Reeves. Pero no he visto, me causaba un poco de tristeza el título por algún motivo. Tiene sus cosas, pero es muy disfrutable. De hecho, pienso que tal vez sería una buena combinación ver Always Be My Maybe y ver con ese desenfado Totally Killer, ¿entiendes? No tengas expectativas. Sí, bueno, cabe agregar que además el elemento de horror en Totally Killer es muy ligero. Correcto. Muy ligero. Pensaba que iba a ser un poco más prominente yo y eso igual tiene que ver con mi expectativa una vez más. Okay. Y es más sobre los personajes, sobre el viaje en el tiempo, sobre la chica conociendo a su madre cuando ya era de la misma edad. Hay cosas interesantes. Por ejemplo, el elemento de horror es secundario definitivamente, hasta que empieza a ser importante en la película principal. Tiene que ser una película de horror cuando debe ser una película de horror. Sí, cuando lo es, lo hace muy, muy bien. Sí, es muy hay un par de chistes muy divertidos, como cuando se corta su manito la chica y dice que se va a morir. Sí, está bien. Por ejemplo, de hecho, recordándolo ahora, creo que estoy apreciando un poco más. ¿Conoces a Onyx the Fortuitous? No. ¿Ubicas a este tipo que siempre hablaba con la prensa en Estados Unidos, que se llama Weird Satanist Guy? No me suena de nada. ¿En serio? Era muy popular hace como unos 6 años atrás. Este tipo sale en un accidente en Arby's y comienza a hablar mal de su jefa. Okay. Y comienza a pensar que tal vez era el destino que se salve del accidente. Y comienza a aparecer en varios programas de noticias. Y se llama The Weird Guy o The Weird Satanist Guy. Okay. Onyx the Fortuitous es un personaje de internet, pero le fue tan bien que Nerdist le dio a él su propio espacio y lo contrataron. Entonces llegó a tal punto su fama que hizo su canal de YouTube, tenía un programa de televisión con Jessica Chobot y él está ahora, el 17 de octubre, creo que es hoy, estrenando en todo Estados Unidos su película Onyx the Fortuitous. El director es Andrew Bowser, conocido como Bowser en YouTube. Okay. Y es un ejemplo genial de comedia de horror.
y es en la misma vena que Totally Killer y también está en la misma vena que Evil Dead. Tiene elementos de Gremlins, tiene elementos... Se llama Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls. Ah, creo que me mostraste esa imagen o me Sí. algo. No, te pasé un video del trailer. Lo vamos a colocar en la descripción Ya, porque sí, era eso. es realmente la época dorada para volver a los efectos especiales prácticos en vez de CGI, volver a la sangre falsa, volver a todas esas cosas que veíamos en las cintas como Evil Dead, como Brain Dead o tal vez un poco de lo que veíamos en Child's Play al comienzo, porque Chucky tenía chistes muy graciosos. De partir de la parte 2 por lo menos. Y creo que eso es a lo que está tratando de volver Totally Killer. No vi tantos efectos digitales, sí hay viajes en el tiempo y cosas bien extremas, pero sí, están muy bien empleadas. Sí, había 8 efectos prácticos de gore y sangre, todo eso está súper bien. Ok, a mí me gusta que estemos hablando de comedia de horror porque es uno de mis géneros favoritos. Por eso me gusta siempre ver para Halloween Idle Hands. Shaun of the Dead es el número 1 en mi lista de 31 películas para Halloween. Totally Killer va a entrar en la lista, aunque dijimos que no se podía. Sí, ahora sí se puede. Ok, perfecto. Mira, te voy a mencionar. Me preguntaste cuál es mi película favorita de viajes en el tiempo. Así es. Creo que no tengo una respuesta definitiva. Ok, Hay un montón de cosas que entran ahí ahora que los reviso. la respuesta es que no hay respuesta. The Terminator es una película de viajes en el tiempo. Bueno, quería James Cameron aparentemente que Terminator fuera una película de horror al comienzo. Luego dijo que no, siempre no. Es que una que recuerdo que me impactó bastante en su momento es 12 monos. Cierto, es Terry Gilliam en todo su esplendor. Tiene elementos que son muy, llamémosle thriller psicológico, muy de thriller psicológico. Sí, es bastante jodidito. Ok. Hay un anime que me gusta bastante ligero en contenido, Ujú. que es la adaptación número 5, creo, de una novela del mismo nombre. Se llama La chica que salta a través del tiempo, The Girl Who Leapt Through Time. Ok. Hay un anime de Mamoru Hosoda y hay unas 2 o 3 películas previas a eso. Creo que hay una miniserie incluso. Quiero desenterrar, ya que estamos aquí, Ok. otra película que se clasifica como horror y ciencia ficción y tiene elementos de viajes en el tiempo, en el título mismo. Es una película española llamada Los Cronocrímenes. Ah, cierto. Una película de muy bajo presupuesto, con un gran concepto, un high concept, en la que un hombre accidentalmente se mete en una máquina del tiempo, Ujú. viaja como 1 hora y empieza como 1 hora en el pasado y empieza a joder una y otra vez los eventos porque se da cuenta que los está repitiendo constantemente. Muy buen concepto, muy buena ejecución. El director es Nacho Vigalondo, que hizo un par de cosas interesantes posteriormente. Hizo esa película donde Anne Hathaway es un kaiju, ¿te acuerdas de eso? Sí, claro. Eso se llamaba... Colossal. Colossal. Sí, Colossal. Eso era gracioso. E hizo un corto que me gusta un montón de... ¿cómo se llama? De VHS. ¿Cuál? Era ese donde un tipo abre como una puerta a una dimensión donde eran demonios, pero exactamente iguales a ellos, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Ese es buenísimo, ese corto. Creo que lo pueden encontrar. Se llama Monstruos Paralelos. Ok. ¿Alguna otra película sobre viajes en el tiempo que tenga, digamos, algún elemento de horror o alguna película que te guste simplemente porque el viaje en el tiempo es muy efectivo? Yo diría que en menor manera me gusta lo que hicieron en, ¿cómo se llama? En Looper. Creo que iba a mencionar Looper en algún punto. No, pero, con un gran pero aquí, Looper es otra de esas películas que, como dice Nolan en Tenet, solo tienes que dejarte ir porque si empiezas a buscarle estructura a las mecánicas del viaje en el tiempo, no va a tener sentido nada, porque evidentemente no hemos podido descifrar hasta ahora cómo podríamos. De hecho, me gusta cómo solucionan esta cosa en Totally Killer, Ajá. porque en cierto punto Kirdam Shipka está interrumpiendo con los eventos del pasado a tal punto que parece que está separando que sus padres se conviertan en una pareja en el futuro. Y dice, ¿qué va a pasar conmigo si mis padres no se convierten en una pareja en el futuro? Voy a desaparecer
y le dicen algo como que no deja aparecer porque no puede simplemente desaparecer la materia, solamente se va a quedar atrapada en el pasado. Ok, como una corrección y comentario a Back to the Future. Sí, algo así. O sea, que no va a desaparecer, no puedes hacerlo. ¿Viste el nuevo episodio de Rick y Morty? No lo he visto. Ya. No puedes tomar la píldora que te hace desaparecer como Rick y Morty. Ok. Fading Pills. Fading Pills. Bueno, de las películas que hay que desenterrar para esta semana, yo digo Donnie Darko, que aunque no es viaje en el tiempo, Viaje cuántico. viaje cuántico. Idle Hands, no hay viaje en el tiempo, pero es muy buena. Es una comedia de horror. Shaun of the Dead, siempre. Y creo que eso sería por mí. Damien, ¿algo para desenterrar? Sí, los cronocrímenes. Solamente los cronocrímenes. Perfecto. Time Crimes. Time Crimes. Nos vemos en el próximo episodio. Por si acaso es Nacho Vigalondo, no Nacho Vidal. Hay gran diferencia. Si buscan una película de Nacho Vidal, me escriben, por favor. Quiero saber qué les pareció Nacho Vidal. Totally killer, man. Totally badass.